Jóvenes, buenas tardes. Hoy empezamos con la sesión de clase número 4, cuyo tema a tratar es simbología eléctrica y su representación gráfica. ¿Qué es la simbología eléctrica? Se denomina simbología eléctrica a la representación gráfica de un elemento dentro de un circuito o de una instalación eléctrica. Al igual que los idiomas, la simbología eléctrica no es la misma en todas partes del mundo, ya que las normas no son las mismas para todos. Tenemos normas internacionales del sistema eléctrico, la IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, que generalmente es las normas que se usan. Tenemos las normas NEMA, que es de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos. Tenemos las normas ANSI, que es el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, y normas DIN, que es el Instituto Alemán de Normalización. En los productos eléctricos a veces viene la simbología de estas normas internacionales, que es la que están viendo en la figura, que es la IEC, normas ANSI, normas NEMA y normas DIN, ¿no? Esa es su representación gráfica o su logo de las normas, ¿no? Cuando hablamos de simbología eléctrica, generalmente estos símbolos nos representan diferentes componentes de un circuito eléctrico. Por ejemplo, acá tenemos un contactor. Este contactor, ¿no?, se representa su cara frontal o su vista frontal en el siguiente gráfico que estamos indicando, ¿no? Pero también lo podemos representar por esta simbología, ¿no? Como vemos, este contactor tiene 1, 2, 3 entradas, 1, 2 y 3 salidas, ¿no? Acá igualmente tenemos la representación frontal, tenemos 1, 2, 3, ¿no?, 4, 5, 6 salidas, ¿no? Esto en el símbolo también se representa por este símbolo eléctrico, ¿no?, del contactor, que es las entradas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Esto es lo que nos indica la simbología eléctrica generalmente. En este gráfico, como ustedes ven, tenemos diferentes componentes, ¿no?, eléctricos, y su simbología en el sistema multifilar. Acá tenemos el significado de cada una de estas representaciones simbólicas o gráficas de estos componentes eléctricos, ¿no? Acá tenemos también otras simbologías eléctricas normalizadas, ¿no?, de los diferentes componentes eléctricos, su representación simbólica o gráfica, ¿no?, su significado y sus características de las instalaciones eléctricas, ¿no? Así sucesivamente tenemos cada una de las representaciones gráficas de estos diferentes componentes eléctricos, ¿no?, su significación gráfica, ¿no?, y ¿no?, sus características, sus condiciones de instalación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos este componente, tenemos diferentes componentes eléctricos, su simbología, ¿no?, su representación simbólica, que es el que se representa en los circuitos eléctricos, ¿no?, cuál es el significado de cada uno de estos componentes eléctricos y sus características principales. De estos tenemos cantidad de componentes eléctricos que están estandarizados mediante normas internacionales, ¿no?, y su simbología correspondiente para poder representarlas en un esquema eléctrico, ¿no? Como hemos visto del contactor, cómo se representa, ¿no?, y sus diferentes características y propiedades dentro de un circuito eléctrico, ¿no? Por cuestión de tiempo es que los pasamos rápidamente, porque esto significa que habría que hacer una lectura más rápida, ¿no? Están los diferentes componentes, su simbología. Esto es lo que se utiliza generalmente en la representación de un plano eléctrico. Acá está, ¿no? Estas representaciones gráficas que hemos visto de los símbolos de cada uno de los componentes eléctricos tienen una lógica, ¿no?
Eso es lo que se conoce como la lógica eléctrica. La lógica eléctrica es la capacidad de aplicar nuestros conocimientos y razonamientos para deducir el funcionamiento de un sistema o de un circuito eléctrico. Es muy importante conocer los dispositivos que utilizamos para emplear este tipo de lógica, ¿no? Como hemos visto en los gráficos anteriores, tenemos una serie de componentes eléctricos, pero es necesario saber su significado de cada uno y cuáles son sus características principales de funcionamiento dentro de un circuito eléctrico para poder, ¿no?, interpretar un plano eléctrico. Por ejemplo, tenemos un circuito eléctrico, tenemos un interruptor, tenemos una bombilla y tenemos las líneas, ¿no? Tenemos la línea viva o la línea, ¿no? Y tenemos la línea neutra o tierra, ¿no? Si nosotros pulsamos este interruptor, cerramos el circuito y lo que obtenemos es que la bombilla se prende, ¿no? La bombilla se prende. Si nosotros abrimos el interruptor, la bombilla se apaga, ¿no? Esto es lo que se conoce como una lógica, ¿no? Lógica eléctrica. Es saber para qué sirve el componente, cada uno de los componentes del circuito eléctrico, ¿no? Y cuál va a ser su lógica de funcionamiento, ¿no? Su lógica de funcionamiento. Como vemos, tenemos la fase viva, ¿no? Fase viva va al interruptor, que es el positivo, ¿no? Va a la bombilla, una entrada, ¿no? Y la línea neutra que va conectada a la parte roscada de la bombilla, ¿no? Hace que es la tierra, ¿no? Se cierra el circuito, se prende la bombilla, ¿no? Se abre el circuito, se apaga la bombilla. Eso es lo que conocemos como secuencia lógica de un circuito eléctrico. Dentro de los circuitos eléctricos tenemos esquemas generalmente, ¿no? Tenemos un esquema unifilar y un esquema multifilar. En el esquema unifilar son los que se representan en un solo trazo las distintas fases o conductores, ¿no?, en un circuito eléctrico. Y tenemos la multifilar, que son los esquemas que representan todos los trazos correspondientes a las distintas fases o conductores. Acá vemos que la multifilar es más explícita que la unifilar, ¿no? En la multifilar van todos los trazos y componentes dentro del circuito eléctrico, ¿no?, que se está trabajando. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico unifilar, ¿no? Tenemos un solo trazo, tenemos un fusible. Este fusible está acoplado a una bombilla que está accionada por un interruptor, ¿no? Llega al interruptor, se cierra el interruptor y se prende la bombilla, lo mismo se abre el interruptor y se apaga la bombilla, ¿no? Si vemos de este ejemplo 1, ¿no?, el diagrama multifilar, lo vemos más explícito. Acá van las dos líneas, ¿no?, la línea viva y la línea neutra, ¿no? Tenemos el fusible va, la línea viva va al interruptor, ¿no? Se cierra la línea, ¿no? Se prende la bombilla y esta bombilla está conectada a una línea neutra que es la línea 2 o la línea, ¿no?, de tierra, ¿no?, de la línea neutra, ¿no? Entonces vemos acá que este diagrama es más explícito que el esquema unifilar. Esa es la diferencia entre un esquema unifilar y un esquema multifilar. Lo mismo acá tenemos también otro esquema unifilar del ejemplo 2, ¿no?, donde tenemos un pulsador, ¿no?, que va a activar esta bombilla, ¿no?, y antes del interruptor 1 va el fusible. En la multifilar es más explícito. En la multifilar vemos el fusible, vemos cómo entra la línea viva al circuito, ¿no?, al interruptor, se cierra, ¿no? Este va al interruptor 2, se cierra el interruptor 2 y se prende la bombilla, ¿no? Esta a la vez está conectada a la línea neutra. Esto es lo que podemos decir con respecto a un esquema unifilar y a un esquema multifilar. En el esquema unifilar es más simple, dentro de un trazo se explica todos los componentes del circuito eléctrico, pero en el multifilar va más explícito, ¿no? Acá van las dos líneas, cómo va a ser ¿no?,
que se va a comportar este circuito eléctrico para prender esta bombilla, ¿no? Esta bombilla, ¿no? Esto es lo que se conoce como lógica eléctrica, ¿no? De tal manera que uno pueda interpretar y leer lo que nos quiere representar estos símbolos eléctricos en este esquema eléctrico. En este caso tenemos una bombilla que es prendida por un interruptor, pero a la vez está protegida por un fusible, ¿no? Y en el esquema 2 también, ¿no? Pero en el esquema 2 tenemos dos interruptores, ¿no? Dos interruptores. Generalmente en todos los componentes eléctricos o los esquemas eléctricos o planos eléctricos se representan en tres apartados, ¿no? Uno se conoce como el esquema de protección, que es el encargado de proteger todos los elementos del circuito eléctrico. Tenemos el otro, que es el de control o mando, que es el encargado de la lógica del circuito y de darle las órdenes. Por ejemplo, en este caso puede ser un motor o otro artefacto eléctrico, ¿no? En este caso es un motor eléctrico, ¿no? Y tenemos otro sistema que es ¿no? Del otro apartado eléctrico, que es el de potencia o fuerza. El de potencia o fuerza es el que nos representa todo lo que alimenta al motor y el que soporta todas las cantidades de corriente, ¿no? Entonces tenemos dentro de una representación esquemática de un circuito eléctrico, tenemos la parte de potencia o fuerza, tenemos la de control o mando y tenemos la de protección, ¿no? Esto generalmente se puede observar dentro de los tableros eléctricos, ¿no? Dentro de los tableros eléctricos, ¿no? Acá tenemos los de mando, los lógicos y los de protección, ¿no? En esta parte, ¿no? Tenemos tres bloques, ¿no? ¿No? Los componentes, ¿no? Los de protección, los de control de mando y los de potencia o fuerza, ¿no? Potencia o fuerza es el tercer nivel, la parte inferior, ¿no? El de control o mando está en el segundo nivel y el de protección está en el primer nivel, ¿no? Esto es lo que nos representa un tablero, en un tablero eléctrico y los apartados eléctricos de un esquema, o de un plano eléctrico, ¿no? El de protección, el de control o mando y el de potencia, ¿no? En el esquema de potencia generalmente va todo lo que corresponde a lo que alimenta la energía que entra al motor, en este caso, ¿no? Y que soporta las altas cantidades de corriente, ¿no? En el esquema de control o mando es el encargado de que nos da la lógica de cómo va a trabajar ese circuito eléctrico y le va a dar las órdenes al motor eléctrico, ¿no? Y el de protección es el encargado de proteger a todos los elementos del circuito. En este esquema eléctrico generalmente van todos los sistemas de protección, ¿no? O se representan todos los elementos que están encargados de proteger los elementos del circuito eléctrico. ¿Hola?